Hola, mientras más se acercan las elecciones del año entrante, más se activan las sensibilidades y la lectura en clave política de los contenidos. Esa fue la característica de la semana que alimentamos también con alguna papaya que dimos, aunque siento que en todas hubo una cierta exageración en la reacción. La más discutible quizás fue al reportar la decisión del Tribunal Superior de Antioquia de condenar a 28 años a Santiago Uribe, el hermano del expresidente, por paramilitarismo. Pues tuvimos una inundación de jalones de orejas porque en el post de redes de esa historia, debidamente titulada con la condena, decíamos que había sido condenado por su presunta participación en el grupo paramilitar de los 12 apóstoles. El argumento era que si ya había una condena, pues no debíamos hablar de presunto, porque ya un juez había determinado con pruebas dicha participación. Les concedo el punto, aunque técnicamente es defendible el uso del presunto, pues como la defensa del hermano del expresidente Uribe presentó un recurso, pues esa condena no está en firme. Y por lo mismo, hasta que la Corte decida la casación, se debería seguir asumiendo la presunción de su inocencia. Con todo, entiendo que ante la noticia de una condena, pues se debería evitar enfatizar en dicha presunción. Bastaría con decir simplemente que esa condena no está en firme. Punto concedido a quienes eso pensaron, más no a quienes solo insultaron y crearon teorías conspirativas por ahí. Tampoco la presunción de inocencia sigue activa. La otra teoría conspirativa fue aún más extrema, tuvo que ver con la encuesta, no esta última de Inbamer de esta semana, sino la anterior, la del CNC. Y todo porque en el titular pusimos que la aprobación del presidente Petro se ubicaba en el 40%, así, número cerrado, pero en el texto estaba la cifra exacta de la encuesta, que era 41.5%. Y pues sí, en esta les concedo también que en tiempos de tanta sensibilidad política, pues es una torpeza ponerse a hacer aproximaciones que, aunque no cambian en nada, estaría dentro del margen de error de esa muestra, pues abren la puerta así a interpretaciones y a sentimientos de persecución. Pero aquí también pues se fueron de largo en insultos e interpretaciones que no daban para tanto. Y siguiendo con la política, yo sé que es aburrido engancharse en conversaciones que no van para ningún lado, pero la señora ministra de Ciencia de nuevo me ha interpelado por haberla presentado aquí la semana pasada como ministra retadora. Siento mucho que le haya molestado a la ministra, pero pues no era un insulto, solo la realidad. En su post anterior que comentaba en ese video, pues ella me había retado públicamente a que le explicara por qué habíamos usado su imagen para ilustrar la nota aquella de las quejas de científicos y universidades por los términos de referencia de las convocatorias por regalías. Y lo que hice fue responder a ese reto. De ahí viene el retadora, nada más. Tampoco le gustó a la ministra que hubiera dicho que había intentado lavarse las manos. Y planteó en un nuevo post unos significados poco comunes de esa expresión. No, ministra, no la estaba acusando de ningún crimen. Lavarse las manos también y principalmente quiere decir no asumir las responsabilidades que sí tiene. Y eso fue lo que destaqué aquí, que en su post decía usted que la Secretaría Técnica del Ministerio en el local, que define las convocatorias, era algo apenas administrativo y de apoyo, pero el decreto con las funciones de esa Secretaría Técnica dice otra cosa, que dentro de las funciones está, comillas de nuevo, estructurar los términos de referencia de las convocatorias. Cierro comillas. Por eso dije que había querido lavarse las manos. Y la tercera queja es extraña, por decirlo menos, pues tomó el titular de esta sección que mezclaba dos de los varios temas de los que hablé en esa edición, que no tienen ninguna relación entre sí, pero ella decidió que yo había tratado de vincular el segundo con el primero, las informaciones fraudulentas del practicante aquel que les he contado en esta sección ya en 2 sesiones, con las convocatorias de las regalías. Nada que ver, señora ministra, los contenidos fraudulentos nada tienen que ver con usted, ni todos los temas de los que hablé en aquel episodio pasado, tampoco las palabras de don Jairo Alberto. Que a propósito fueron 25 esta semana las palabras inventadas en el periódico impreso que nos pescó. Escogí porque 5 de ellos estaban allí, una infografía donde les cambiamos el nombre a 5 municipios del país: Amagá, Montebello, Cumaral, San Carlos de Guaroa y Fresno. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao.